monumental. Recoge casi en 500 páginas a más de 600 imágenes de alta resolución, casi con una resolución absolutamente fantástica del gran artista genial. Reconocido grabador, precursor del Renacimiento en el centro y norte de Europa, teórico del arte, poeta e incluso músico, su trabajo abarca muchas facetas y se recorren a lo largo de los grandes capítulos, 8 capítulos en los que el autor va a dividir el texto y de los que supongo hablaremos o hablaréis a continuación. Durero y el Renacimiento en su contextualización como artista en el humanismo, la teoría del arte, mito, la mitología y su significado, la alegoría como forma de expresión, su relación con la Reforma y el papismo, el retrato, tanto los suyos como de personalidades que inmortalizó, la curiosidad del artista, sus retratos de animales, elementos de la naturaleza y finalmente su huella en forma de las obras de otros artistas que le imitaron posteriormente. Es para mí también un pintor muy querido, así que va a ser un placer escucharles. Les acompaño, si quieren, en su intervención. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecerles su asistencia, sabiendo además que muchos de ustedes se han desplazado desde lugares distantes para estar con nosotros, Sevilla, Zaragoza, y otros lugares, incluso fuera de España. Así que muchas gracias por estar aquí. Esperamos estar a la altura, por tanto, de estas expectativas. Agradecer a la Biblioteca Nacional, por supuesto, y especialmente a su director cultural, Miguel Ángel Martínez Roger, por apoyar este acto. No puedo menos, antes de comenzar a hablar de la obra, que agradecer también a Concepción, Conchita Huidobro, que también está con nosotros, con quien tuvimos el placer de trabajar en el estudio de 2 de las 5 obras facsímiles sobre trabajos de Durero que hemos realizado en nuestra editorial con obras de la Casa, de la BNE, concretamente el Apocalipsis de 1492, el incunable número 1 de la Biblioteca Nacional y en la selección de grabados profanos y sagrados. También agradecer a Isabel Boega, Ana Sanjurjo y Ángeles Santos que participaron con nosotros en esta selección de grabados de dicho estudio. Por supuesto, y aunque hablo en nombre de mi empresa, me van a permitir que desde aquí también dé las gracias a mi socio y director de producción de CM Editores Carten, Pedro Iribarne-Garay, que hoy por desgracia no ha podido estar con nosotros por motivos familiares, sin el cual, sin sus soluciones y aportaciones técnicas y tecnológicas, esta obra que están viendo no habría podido llevarse a cabo. Gracias, Pedro, por creer en este proyecto y también por ponerle nombre, este nombre tan impactante como es Absolut Durero, por cierto. Dejando el comentario de la figura del artista alemán y a su obra para el especialista, el profesor Zárate, sí me gustaría antes, como editor, hacer unas breves apreciaciones, porque me van a disculpar ustedes, pero como diría el añorado Umbral, he venido aquí a hablarles de mi libro. Cuando me han preguntado en alguna entrevista qué es Absolut Durero y qué puede aportar a la extensa bibliografía sobre el artista, y sobre todo qué hace que a nuestro juicio sea una obra especial. Bueno, en primer lugar he de decirles que Absolut Durero es una edición limitada y numerada ante notario de 999 ejemplares y que recoge, como se ha comentado con absoluto lujo, la obra del genial artista alemán, haciendo ese recorrido que mencionaba antes, pues también el director cultural por los 8 grandes bloques de su vida, que luego desgranará el profesor Zárate. También está presentado en un formato generoso, 45×33, como pueden ver ustedes a mi derecha, y 8,5 kilos de peso, en un papel especial, encuadernado a mano 1 a 1, de forma artesanal y con materiales exclusivos. ¿Qué aporta a ya de por sí extensa bibliografía sobre el artista? Cuando me reuní con el profesor Zárate hace unos 3 años en Burgos, antes de una presentación como esta, concretamente de Picasso, en este caso, le propuse la realización de los textos basándome en 2 premisas básicas. En primer lugar, Durero no había sido tratado normalmente con la misma igualdad que otros genios renacentistas como Leonardo, Miguel Ángel o Rafael, pese a ser un artista multidisciplinar que ejerció una influencia imponderable en su época y aún después de ella, y había que poner en valor su figura. Y en segundo lugar, en mi opinión, había que presentarlo no como una sucesión cronológica de acontecimientos, como sucede en la mayor parte de las monografías al uso, sino más bien organizar nuestra edición en función de una serie de grandes cuestiones, de grandes preguntas que nos permitieran abarcar toda su obra desde una perspectiva inédita. Así que el profesor Zárate pues, modificó sabiamente mi propuesta y mantuvo este enfoque del que hablamos al principio. En esta conferencia abordará o intentará hacerlo en el tiempo que nos queda los 8 capítulos.
Sabiendo cómo maneja el profesor Zárate sus fuentes y toda la información que almacena en su privilegiada cabeza, cada uno de estos bloques que hemos mencionado antes y que ahora veremos, pues fue cobrando vida, buscando que el poseedor de cada uno de estos 999 ejemplares pudiera visualizar casi cada palabra que leía. De ahí que hiciésemos un enorme esfuerzo desde la editorial para localizar nada menos que 600 imágenes de 97 museos y bibliotecas de todo el mundo, con el esfuerzo que eso supone. Imagínense hablar con 97 personas de 90 y tantas bibliotecas o museos y explicarles cuál era el proyecto, para qué necesitábamos las fotos, etcétera, etcétera. Y también, no solamente de Durero, sino fotografías de otros artistas que permitieran que lo que se explicaba en el texto pudiera visualizarse e incluso tocarse. Hablando de tocar, ¿qué hace de esta obra algo realmente especial, al margen del contenido de los textos? Pues CM Editores tenemos una dilatada trayectoria internacional en la edición de facsímiles de códices medievales, renacentistas, de grabados y cartografía histórica, pero nunca habíamos realizado un libro de estas características. Esto es una obra de lujo, en edición limitada y seriada con textos inéditos. En Italia y otros países europeos hay una gran tradición en proyectos similares, con sus propios artistas, con Rafael, Miguel Ángel, etcétera. Por tanto, en España no había esa tradición, así que pensábamos que para nosotros era un reto interesante. Elegimos un papel que nunca se había usado para este fin. Si les apetece, después pueden, si hay tiempo, pues incluso comprobar en primera mano cuál es este tipo de papel, que tiene una textura similar al lienzo y que, unida a la alta resolución de las imágenes que se hicieron en la mayor parte de los casos especialmente para esta edición, pues convierten la experiencia de pasar cada una de las páginas en la sensación de estar ante un museo encuadernado. Un detalle: varios de los cuadros y la mayoría de los grabados de Durero se han reproducido a tamaño real o incluso un poco mayor, lo que permite observar cada mínimo detalle de los originales como si estuviéramos directamente viéndolos. No solo el papel o la calidad de las imágenes son espectaculares. Una obra de este formato tampoco se puede coser como un libro normal. Nuestro taller en Derio, Vizcaya, creo que están viendo imágenes del proceso artesanal de encuadernación, pues diseñó una encuadernación en cosido manual y creo que lo pueden ver ustedes perfectamente. Las imágenes hablan por sí solas, que convierten cada ejemplar en una auténtica obra de arte en sí mismo. Somos capaces de encuadernar, para que se hagan una idea, entre 6, 8, 11, en el mejor de los casos, ejemplares a la semana, para que se hagan una idea de lo costoso y complejo que resulta el proceso. Les aseguro que la única manera de lograr que la idea que teníamos en la cabeza inicialmente cobrara forma y diera lugar a una obra absolutamente inédita, absolutamente novedosa, absolutamente completa, absolutamente artesanal y también, ¿por qué no?, absolutamente lujosa. Ustedes, al observar el libro que tenemos encima de la mesa o el que están viendo las imágenes, seguramente lo que ven es un ejemplar hermoso. Les puede gustar mucho o muchísimo, o les puede parecer interesante o muy interesante. Yo, en cambio, y mi equipo también, que aprovecho también para darles las gracias, el equipo editorial, cuando lo miro, veo 3 años de nuestras vidas y ¿qué quieren que les diga? Sinceramente, aunque esté mal decirlo, me siento absolutamente orgulloso del resultado. Como decía antes, no quiero extenderme mucho ahora, pero si desean plantearme cualquier cuestión sobre la edición de la obra, estaré encantado de responderles en el pequeño turno de preguntas que tendremos después. Les dejo ahora con el plato principal, que es la conferencia del profesor Jesús María González de Zárate, autor de los textos y catedrático de Historia del Arte en la Universidad del País Vasco. Muchas gracias. Pues buenas tardes y bueno, para mí es todo un reto. En esta Casa del Saber, la Biblioteca Nacional, pues tratar de un texto que humildemente pues he tratado de generar, que es un desarrollo, un discurso por la vida y obra de Alberto Durero, ¿no? Yo quisiera, si la luz se pudiera un poco, los de la cabina, bajarla para que nos centremos todos en la imagen, si eso puede ser, lo haremos así. Muy bien, pues son 8 capítulos y el primero pues lo tenemos ahí, Renacimiento y Durero. Y yo creo que lo primero que cuando determinamos hacer esta obra nos preguntamos es ¿por qué la figura de Durero? ¿Dónde él fue a formarse? ¿Qué nos puede ofrecer? ¿Y de dónde viene su huella? Y claro, dicho esto, pues encontramos que en la ciudad de Nuremberg, pues dentro de lo que es el taller de su padre, comenzó la formación en el trabajo, en el dibujo y en el trabajo, lo que es en una orfebrería.
Ahí tenemos el apellido de Durero, a la izquierda, lo están viendo ustedes, porque él viene de Hungría, en donde su apellido Adjo significa en alemán Türer y en castellano puerta, de ahí que veamos que es una puerta abierta que nos explica la heráldica de Alberto Durero, ¿no? Él trabaja con su padre hasta sus 13 años y lo hace de una manera muy humilde, trabajando en la orfebrería, aspecto que nos va a explicar después porque es uno de los grandes inauguradores del trabajo en metal, es decir, en aguafuerte. El aguafuerte va a tener su inauguración con un suizo, Huskraft, y luego con Alberto Durero como el desarrollo, como comentaremos más adelante. Ahí tenemos a su padre, el también llamado Alberto Dürer, orfebre, ¿no? Y claro, sucede que a los 13 años Durero se encuentra que quiere algo más. Y algo más es introducirse en un mundo artístico de lo que es la pintura y el dibujo, que quien le podía ofrecer una proyección era el que tenemos aquí, el pintor Michel Wolgemuth. Y es con Wolgemuth con quien se inicia en la pintura antes de marchar hacia Suiza y trabajar como ilustrador en obras que tenemos a nuestra izquierda, ¿no? Que es la pintura de Sebastian Blanc en la obra La nave de los locos, ¿no? Y a la derecha, en esa obra que yo creo que en todos los seminarios de esta nación, o digamos la francesa o holandesa, existe, que es la Crónica Mundi de Schedel, editada en 1493, de la cual, entre sus casi 1000 entalladuras, de seguro que la obra de Alberto Durero, el dibujo de Durero joven, está ahí. Pero para alcanzar la categoría de maestro, como hacía Bruegel y otros tantos artistas, tenía que viajar. ¿Y dónde viaja? Y ahí está la clave, ¿no? Él lo que hace es marchar a Italia. Pero no a Italia a cualquier lugar o cualquier punto de la península, sino que se va a Venecia. Y es en Venecia donde va con una intención muy clara, que yo creo que si yo lo supiera explicar, quedaría mucho dicho. ¿Para qué fue a Venecia? ¿Qué encontró allá? Ahí localizamos uno de los primeros dibujos en donde ya firma, abajo lo ven a la izquierda y arriba aumentado, su monograma, ¿no? AD, Alberto Durero. Y él viaja a Venecia en un momento que contrae matrimonio con esta chica. Él tiene 24 años, más o menos, y él va a casar con Agnes Frey, la hija de un comerciante. Y con la hija del comerciante casa y se marcha a Venecia. ¿Con qué intención? Con dos cosas muy claras que Avi Badbour ya explicaba y que las podemos encontrar. En primer lugar, conocer a un gran artista de la estampa, del manejo del buril, del manejo del dibujo, que es Andrea Mantegna, cuyo grabado de Sileno arriba en esa bacanal lo están viendo, y abajo el dibujo de Alberto Durero. Luego, prontamente, de joven ya imitaba al gran maestro Mantegna. Por otra parte, conoció pues a los maestros de Tiziano y Giorgione, ¿no? Como puede ser Gentile y Jacopo Bellini, y estos marcaron mucho su sentido del color, pero el dibujo era Mantegna. Dos cosas había en la nueva orientación del Renacimiento. Una, cómo visto yo una figura que se denote un cuerpo. Y ahí Badbour le llama retórica muscular, a esa visión del desnudo humano. Y ese planteamiento de una figura vestida le llama el estilo linfa. Estilo linfa y retórica muscular es lo que se da cuenta en ese dibujo de Durero, imitando y siguiendo a Andrea Mantegna. Andrea Mantegna, que muere en el 1506, pero que en esta época, en el 1494, está conviviendo en Venecia y está marcando esa estética veneciana en sus cuñados, a la razón los Bellini, ¿no? Y ahí tenemos esa imitación. Vean ustedes la derecha, Mantegna, Durero. Ahí tenemos esa mímesis, ¿no? Ese dibujo siguiendo al gran maestro. Según el estudioso Christeller, 7 son los grabados que hizo Mantegna. Sus seguidores, bueno, su técnica le irradiaron por toda Italia y prontamente llegó a toda Europa, ¿no? Sus estampas. Pero dejamos claro, él llevó una intencionalidad. No le ofrecía eso Nuremberg, no le ofrecía Wolgemuth, no le ofrecía ni su maestro Coverger, el gran editor. ¿Y qué fue a Venecia? ¿Para qué? Para conocer a Mantegna y conocer la obra de Pollaiolo. Es la exactitud anatómica. Es decir, todavía el vesalio
no se ha publicado como el instrumento anatómico principal que lo hará a mediados del siglo XVI. Tenemos estas visiones de Pollaiolo, esa visión más completa del desnudo que existe. Y que a la vez Durero, a través de un gran patrocinador que es Willebald Pirkheimer, pues va a conocer la obra de Leonardo. Y Leonardo no hizo un tratado de pintura, cosa que todo el mundo sabe, aunque se puede encontrar en una librería, porque Leonardo, como estudia en Ulan, lo que hizo fue tratados de anatomía. Y de ahí ponía comentarios pictóricos. Pero el objetivo de él es la anatomía, como vemos aquí, como vemos aquí y como vemos aquí. Y amigo íntimo de Leonardo, con quien mantuvo relación Durero, fue Galeazzo. Y de que conocía los caballos que tanto pintó y dibujó Alberto Durero y grabó, y la anatomía que podemos encontrar en estas piezas, ¿no? Decíamos el estilo ninfa, que detrás de un desnudo, de un vestido, se traduce un desnudo. Y vemos como Durero, claro, que lo conocemos todos, pues, las 300 entalladuras, muchas de ellas en madera. Digo entalladura porque la palabra silografía es del 19 y entalladura es la palabra castellana, que como en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Sebastián de Covarrubias dice, entalladura, grabar en madera. Entonces la entalladura de Alberto Durero las conocemos. Pero los dibujos son miles de dibujos. Y la obra de Winkel que hemos seguido analiza con fecha exacta sus dibujos. Y ahí tenemos como él copió las cartas del tarot, mal llamadas cartas del tarot porque son cartas educativas. Y las cartas educativas de Mantegna, atribuidas a Mantegna, mejor dicho, hacia el 1460, Alberto Durero las copia. En este caso es una de las musas, Calíope, ¿no? Dicho esto, tenemos Pollaiolo, Leonardo, Mantegna, el gran punto de arranque que Alberto Durero no va a tener solo para él, sino que va a llevar al norte de Europa y que explica cómo en sus escritos, cuando él llega en 1520 a reclamar al emperador, ni más ni menos a Carlos V, decirle, el abuelo Maximiliano emperador me prometió una pensión y no la cobro, y el ayuntamiento de Nuremberg no me la paga. En consecuencia, vengo a reclamarle a usted. Y Carlos V, cuando fue coronado emperador, no, eso no fue en Bolonia, 1530, cuando fue coronado como emperador de romanos, 1520, pues se la concedió, dijo, razón llevas, ¿no? Pues bueno, él en ese diario recoge a modo de anotación todos los gastos que tiene, el diario de Amberes de 1520-21, y allí pues va explicando estas técnicas, esta visión de su arte en artistas como Lucas de Leyden y otros tantos que van a copiar su forma de hacer, ¿no? Y ahí vemos entonces Durero y el Renacimiento. ¿Qué busca lo mejor? ¿Dónde lo busca? En Venecia. ¿Con quién? Con Mantegna. ¿Con quién? Con Pollaiolo. ¿Con quién? Con Leonardo. Lo mejor. Y luego, ¿cuál es el enfoque de la obra de Durero? ¿Por dónde va? Y yo veo dos caminos, ¿no? Por un lado, como dice Camerarius, ese gran escritor del mundo emblemático, es decir, de la imagen semántica. Camerarius, la obra de Alberto Durero la tradujo al latín. Y Camerarius dice, era Alberto Durero un hombre de buen estar físico. Era un hombre que, sin estudiar objetivamente a Euclides, a Arquímedes, a Alberti, sabía de todos ellos. Y de ahí que escribirá sus tres tratados, un tratado de arquitectura y fortificaciones, el tratado de medida y un tercer tratado que es el de proporciones. La medida, el cuerpo, la proporción, es lo que inundaba su cabeza, ¿no? Y de ahí que la teoría del arte de Alberto Durero, que Camerarius, repito, va a traducir al latín, porque Alberto Durero, me van a perdonar porque se seca la boca, Alberto Durero lo hizo en la lengua vernácula, es decir, en alemán, pues Camerarius, el gran emblemista, que habla de plantas, que habla de animales, pero en el valor semántico y simbólico le influye a Durero, ¿no? Y ahí tenemos la proporcionalidad. El que tenemos delante es el patrono, digamos, entre comillas, de los contables, es Luca Pacioli. Este hombre que llega a decir, si no se hace una arquitectura en número áureo, Dios no se revela. Es decir, la proporción áurea es la que domina el texto que escribió Pacioli y que ilustró Leonardo.
Y el cuadro este lo hizo Jacob Walsh, el maestro del caduceo, un hombre a quien persiguió Durero para que le explicara dónde está la auténtica proporcionalidad. ¿Dónde encuentro yo un esquema que me explique la proporcionalidad humana? Y uno de ellos fue Luca Pacioli al explicar el número áureo. Para el momento, la estatuaria clásica, no solo la naturaleza, que él midió figuras masculinas, femeninas, de todo tipo, ¿no? La estatuaria clásica era un gran modelo. Y ahí pues esta Venus redescubierta en aquel momento como motiva esa nueva visión del desnudo femenino, ajustándose a las medidas que estudia Kenneth Clark, más cercas y más próximas al mundo clásico. Y ya comienza con los cuentos, es decir, que su obra no es simplemente lo que yo veo, un desnudo más o menos acertado que a él le preocupó y que veremos cómo avanza y lo va matizando con gran precisión, sino los cuentos, las leyendas, el mito con un sentido plenamente semántico, ¿no? Era esa señorita que estaba sirviendo y que por su carácter de bruja, cuenta ese asunto alemán, la echaron. Y viene aquella joven donde la doncella que está embarazada y cuenta el cuento alemán que el diablo la molesta, el diablo se ve a la izquierda y abajo la calavera y mata al hijo. Ahí. Y es un cuento alemán que esta estampa del 1498 quiere explicarnos. Bien, la historia está en este redescubrimiento de la antigüedad. El Codex Escurialense nos presenta dibujos atribuidos a artistas italianos y entonces el Apolo de Belvedere, descubierto en el 1470, se convierte en gran modelo, porque sin esta obra Durero no habría podido jamás presentarnos su Adán y Eva y su proporcionalidad vitruviana. ¿Por qué? Lo vamos a ver enseguida, si esto nos funciona, que sí. Ahí está el baño, con esa visión nueva del desnudo masculino, y aquí está. Fíjense en las manos, restauradas en el siglo XVI, las dos. El gesto. Y vemos ahí ese Apolo de Belvedere en esa composición, que si vemos esta figura de la derecha, y esta mucho mejor, el esquema es exactamente igual. Y Durero va al canon. ¿Dónde está la belleza? En la medida, en la proporción, en la regla, en el compás. ¿Cuánto ha de medir? Y estudia Vitruvio. Y la edición que en el 1486 se publica de Vitruvio en Florencia, que es de Giovanni Sulpicio, explica que la belleza está en 10 rostros. De la frente aquí al mentón, 10 veces, y es el canon de belleza masculina, que es el que tenemos ahí. Y esta es la edición de Vitruvio, de Sulpicio, y es en este momento en que, como estudia Kenneth Clark en el desnudo, el canon de belleza es masculino. ¿Por qué? Por la ley de interracionalidad. En el hombre se definen sus partes anatómicas con mucha más precisión que en la mujer. Y el hombre, hasta Winkelmann, pues será el objeto puro de estudio en cuanto a proporcionalidad, dejando historias apartes como la de Cennini, que en el siglo XIV en su libro de arte decía: la mujer no es objeto de proporción porque es figura diabólica. Quitando esos aspectos del siglo XIV, pues es el ser humano masculino el que va a ser objeto de proporcionalidad, y donde además Durero nos dirá en su visión anatómica, libro de medidas, que es mucho más perfecto el hombre de color que el blanco, porque el hombre de color es más atlético que el hombre blanco. Son comentarios que Alberto Durero en sus tratados nos va a hacer, ¿no? Y es Adán y Eva el que tenemos ahí, una estampa que, si luego tenemos tiempo, que vamos a uña de caballo, veremos que es toda una filosofía. Si nos detenemos aquí un poco, eso explica todo un pensamiento, y un pensamiento llevado al mundo con Galeno, o el mundo de la Biblia, o el mundo de Hildegarda de Bingen en el siglo XII, o el mundo de la filosofía del siglo XVI. ¿Qué hay abajo? Un buey, que hay un ratón, que hay un gato, que hay una liebre y que hay un alce. ¿Qué explica esto? Pues lo que somos todos los hombres, un compendio que tras la caída que viene ahí, llegó al ser humano. El regalo al ser humano por esa manzana fue la muerte, el único regalo. Y la desproporcionalidad del ser. La señora que tengo a mi derecha será más colérica que la que tengo enfrente, y la otra será más sanguínea, y son los humores. Es decir, que todo hombre, todo ser humano, al nacer, tiene un tipo de comportamiento, y es pues más flemático, como puede ser el buey, es más colérico como el gato, es más melancólico como el alce, o es más sanguíneo como la liebre. Esos 4 comportamientos definen al hombre.
Y para ello lo que tiene que hacer es alimentarse semánticamente de aquella ave que tienen ahí ustedes y que ven. Y el ave que tenemos allí es papagayo, porque es ave que vive en el río Jordán, ave de la pureza. Y hablé, como nos propondrá luego Tiziano en el Museo del Prado, no, la de Rubens, copiando a Tiziano, de ese mismo tema, es la expresión clara de la prudencia en el comportamiento humano. Luego ya, no solamente hay que Durero verle en un manejo del buril maravilloso en 1504, de una lección aprendida ya de Mantegna y su fuente en Leonardo y su fuente también en Pollaiolo, hay que ver que tiene un concepto de pensamiento semántico profundo en sus imágenes, ¿no? Y así nos va a hacer que, bueno, que sea el hombre ese prototipo de belleza hasta Ingres. Ingres ya en el siglo XIX propone ya a la mujer como objeto estético más bello que el hombre. Pero eso ya es un discurrir ya del siglo XVIII, finales XIX. Es la edición de Giovanni Sulpicio, en donde se preguntaba a Durero, ¿en qué libro, dónde encuentro yo la proporcionalidad? Y claro, Jacob Waltz, el maestro de Caduceo, quien ha pintado a Luca Pacioli, tenía un tratado de proporciones, pero nunca lo pudo consultar. Y lo que pudo consultar es lo que le decía, consulta a Vitruvio. Y Vitruvio lo explica, y lo explica, y lo explica con el hombre de suma proporción. ¿Qué nos pone arriba Leonardo en esta estampa que se encuentra en la Academia Veneciana? Pues nos pone que el hombre tiene medida y que el dedo constituye el cuerpo humano. ¿Qué nos dice la parte del medio? Pues nos va a decir que un hombre, si se junta sus manos y se pone así, es igual de alto que de ancho, con las manos extendidas, ¿no? ¿Y qué nos va a decir en la parte tercera de Leonardo da Vinci? Pues siguiendo a Vitruvio en su texto nos va a decir que con 10 caras conforma la altura. ¿Cuál es la respuesta que alguien dice siempre? Joder, es que es el cuadrado del círculo, es algo imposible. La respuesta al cuadrado del círculo es el ser humano, o el círculo del cuadrado, porque ingresa con las piernas en forma de triángulo equilátero, que no las abre de cualquier manera, es un triángulo de equilátero perfecto, y compone, discúlpeme, con centro en el ombligo un círculo, y si juntan las piernas un cuadrado. Si ustedes se cogen, y yo les digo a mis alumnos eso, del pelo al suelo, se miden al pie, y del ombligo al pie, y dividen, su cuerpo tiene que estar justo próximo al número áureo, 1,6180, más o menos. Hay alguno que lo consigue. Es la visión perfecta de una Venus del Nido, de la escultura clásica vitruviana, que aunque Vitruvio no diga la proporción áurea de 1,6180, si dividimos sale, es el todo entre el mayor. Y si dividimos del ombligo al sur y del ombligo a la cabeza, sale también 1,6180. Es el módulo más perfecto que existe en la naturaleza, ¿no? Su tarjeta de crédito está así. Y su carnet de identidad también. El número áureo. Y ahí lo tenemos como un médico que es Galeno, dice que hay una obra, el libro Canon de Polícleto, que es el libro donde todos, el dedo, tercer renglón, todo es medida. Todo está en proporción. Y Durero solo copia, y repito los nombres, un Mantegna, Pollaiolo, Leonardo. Y lo dice ahí, en este cuadro de 1507, Adán y Eva es la proporción áurea. Y en este retrato, como Alter Christus, del año 1500, en Múnich, la división forma un triángulo equilátero en proporción áurea. Así lo estudió Huizinga. Entonces, el esquema de un artista, dos polos, ¿no? La perfección en cuanto al dibujo y, por otra parte, el sujeto semántico que se produce. De ahí que los tres tratados, en este, nos enseñe, en el libro de medidas, a figuras muy complejas, la espiral áurea, figuras complejas geométricas, y ya incluso inaugure una cosa que Leonardo intentó y que en los libros de anatomía de Leonardo se va disfrazando, que es el tratado de pintura. Y ahí se ve en Durero que también lo quiso realizar. Y de hecho lo empezó en el año 1512. Un tratado donde lo primero era el hombre, luego la mujer, luego el niño, luego el caballo, luego el color, luego la proporción. Todo perfectamente canalizado. Y entendiendo que el pintor debe tener una formación, como dice Vitruvio, ha de ser filósofo, ha de ser médico, ha de ser literato, ha de ser poeta, ha de ser también pintor. Todo ello, como dice Vitruvio, se debe al artista, ¿no? Y ahí tenemos como un vasco, Juan de Itziar,
cuando publica en Zaragoza su libro del alfabeto, de las letras, pues está copiando a quién, a Alberto Durero, y él lo dice, Juan de Itziar, el libro del alfabeto, como él hace también tratado de ciudades y fortalezas, y ahí lo tenemos, la fortaleza de ser curva para recibir al enemigo, cómo la ciudad debe tener en el centro la figura del príncipe, los gremios, los talleres lejanos, que si la iglesia debe estar en la zona del Levante, va explicando. Luego es un hombre de su tiempo, un humanista, en donde no solamente, repito, es dibujo y es regla y compás, como él dice, ¿no?, sino que es algo más que nos explica, ¿no? Y ahí están las proporciones, donde es de los pocos artistas que es capaz de hacer modelos de niños de varias conmesuración de arquitectura y escultura que realiza Juan de Arfe en el 17, copia Durero y establece el canon de las 10 cabezas, de las 10 caras, perdón, no cabezas, las caras, 10. Y también hace modelos de niños, Juan de Arfe, siguiendo el postulado de Vitruvio y de Durero. Y aquí estamos, ¿no?, siguiendo y cabalgando uña de caballo por esta historia, y llegamos aquí a sus tratados, los 3 que ha hecho, que hemos relatado, perdón, que se me va la mano, y llegamos aquí a la mitología. Y en el año 1470, poco más o menos, muere este hombre, León Battista Alberti, que es el primero que escribió un tratado de pintura, otro de escultura y otro de arquitectura. O sea, es un hombre que para un historiador del arte le abre muchos caminos, ¿no?, porque explica muchas cosas en los 3 tratados. Y este hombre dice que, aparte de la figura, un pintor completo debe de manifestar idea. Y sigue a Filóstrato, en su libro Filóstrato, siglo IV, Imágenes, donde dice que un artista debe de manifestar idea. Ante ustedes tienen el dibujo por el cual Durero se hizo maestro y pudo haber taller posteriormente en Nuremberg. Pero es un dibujo precioso, miren la anatomía. Ha captado la idea de Leonardo, de Pollaiolo, de Mantegna, está ya eso captado, y es un componente clásico de ese estilo ninfa. Se traduce el desnudo del cuerpo humano a través de las vestimentas. Pero hay algo más. Hay una lira en la cual Durero ya sigue a Orfeo, que le puso 9 cuerdas en relación a las 9 musas, por cuanto se pensaba que Orfeo era hijo de Calíope. Pero hay un escrito arriba, aquí escribe algo, ¿no? Hay. ¿Y qué dice? Pues que el cuadro es algo más, que no sigue la idea de mitológica tradicional en la cual Orfeo se enamoró de Eurídice, fue con su música a los infiernos, dejó pasar el cancerbero a Orfeo y fue a los príncipes del infierno y del Hades, ¿no?, Proserpina y Hades, y les dijo, yo quiero sacar a esta mujer que Aristeo le ha mandado una culebra, la ha picado y la ha matado. Y le dijeron, vale, que salga, pero no mires para atrás. Curioso es la mitología, no mires para atrás. Curioso es la Biblia. Estatua de sal se convirtió a alguien. ¿Por qué? Por mirar para atrás. Curioso es la reconstrucción del ser humano cuando Deucalión y Pirra navegan por su barco y como Noé quedan estancados. No mirar para atrás. No, ¿por qué? No lo sé. No mirar para atrás. Y encontramos ese escrito arriba que ya no responde al sentido tradicional de que las mujeres, como estaba enamorado de Eurídice, lo mataron. Responde a que las mujeres se vengaron. ¿Por qué? Porque arriba lo escribe y dice, el primer pederastra y sodomita es este. El niño huye, las mujeres lo matan. El primer pederastra, sodomita, Orfeo. Luego ahí tiene su explicación. Y que digamos que fue a buscar cuando alguien baja lo mejor, es la siguiente diapositiva, nos lo explica. ¿Por qué? Porque este dibujo sin esto no tiene sentido. Es copiar, es interpretar. Es ver a Mantegna y estas estampas de Mantegna. ¿Qué le falta? Nada, es que tiene también ahí la cítara y está hasta el niño, a la izquierda. Es que es esto, es esto. Luego la huella, decía Picasso, yo empiezo mis cuadros con un colaborador. Cuando los acabo, no quisiera que se supiera quién es mi colaborador. Y vemos en Durero sin palabras. Yo empiezo mi obra con un colaborador, cuando lo acabo, no quiero que se sepa quién es mi colaborador, pero de hecho lo tiene como todos los genios, ¿no?, los grandes artistas. Y ahí tenemos como mira hacia atrás y Eurídice tiene que volver, ¿no? Es un hombre que se plantea el suceso mitológico y ahí tenemos el rato de Europa. E incluso ya aventura visiones propias de la naturaleza. Él, los primeros leones que vio fue en su viaje a Amberes, 1520, en Gante.
Y esto es del 1505. ¿Son leones inventados? No. Son leones de la estatuaria del patrono de Venecia. Y el patrono de Venecia es San Marcos, atributo león. Y las esculturas pues son de lo que él copió. Luego no tiene que ver mucho con un león, digamos, propiamente captado de forma naturalista, ¿no? Y ahí está el durero complejo. Un durero que ha llegado que la visión del desnudo femenino es, como dice Kenenclar en esta época clásica, pinchar en el ombligo y componer un círculo que vaya desde la base del seno hasta el pubis. Y aquí yo voy a pasar unas estampas para que veamos la formación de este hombre, ¿no? Es el sueño del doctor, del que dice en la nave de los locos, Sebastián Brand. Todo aquel que se somete a la dormición y a la pereza está llamado a todos los pecados. Y ahí está Venus y Cupido, la imagen de un amor que cae de unos zuecos que no es constante. Curiosamente decía Erwin Panofsky que hay un detalle a tener en cuenta, y es que esta figura tiene un anillo. Ahí, yo es que tengo mal pulso por los nervios, ¿verdad? Y esto no me funciona bien a mí. Ahí tiene un anillo, y es un cuento alemán que un niño jugando a la pelota se le escapa el balón. Y entonces él va y había una escultura muy bella de una figura femenina. Va a coger el balón y el diablo está en la figura y le agarra al niño. El niño se enamora de la figura y le dice, ¿quieres que contraigamos compromiso? Y le pone el anillo. Y el niño está en pecado y no se lo puede quitar. Es el amor lujurioso, lascivo, el que le domina. Hasta que él confiesa a un sacerdote, el sacerdote le da la bendición y se libra del pecado. Pero el cuento más o menos va por ahí, ¿no? La idea es el meter el diablo arriba con un fuelle, inyectando en ese almohadón al sueño del doctor la pereza. Vamos a pasar imágenes y vemos que, si dan cuenta, yo cojo de esta pintura un detalle, es anterior, está en Amberes. Cojo el detalle de la derecha, son los pecados cardinales y las obras de beneficencia, las dos. Vamos a coger este de aquí. Y este de aquí le hacemos así. El diablo, el almohadón y el doctor. El casco del doctor. Con lo cual Durero interpretó claramente esta imagen, a la cual le añadió el fuelle, que veremos enseguida, pero manteña otra vez. ¿Cómo se alimenta el perezoso? El almohadón. ¿Y qué hace aquí en este Cupido y Venus? ¿Qué tiene el Cupido en forma lasciva con su madre Venus? Un almohadón que pinta Broncino, ¿no? En esa obra de que el amor tiene los celos a la izquierda y esa mujer de la derecha que tiene cabeza femenina pero luego tiene cuerpo de serpiente. El engaño. Broncino. Almohadón. Y aquí, en este maestro de Rubens, como es Ottobenius, ¿qué dispone? A un señor trabajando, estudiando y a otro durmiendo. Almohadón. La pereza. Y llegamos al Bosco. Mesa de los pecados capitales. ¿Qué tiene el perro perezoso? Sí, pero ¿qué tiene el señor? Almohadón. Y llegamos a Bregel, Bosco Bregel. ¿Y la dama de la pereza qué tiene? Un diablo que le ofrece un almohadón. Luego la iconografía es como el de esta época y medieval también. Es como el Google hoy en día, ¿no? Es decir, que en Internet va marcando un camino que desde el norte de Europa al sur hablaban el mismo lenguaje. Y ahí lo podemos ver. Y ratificar que ese diablo que estamos ahí le está contando aquí al doctor cosas peregrinas. Y esto Durero trabajó en su infancia en esos menesteres. Es el de Schedel, la obra de Schedel, la Crónica Mundi. Y ahí está el diablo al doctor inspirándole. Y la inspiración maligna en este caso, pues si vemos bien la imagen, el fuelle, se está alimentando aquí el fuelle, el pecado, como lo pone Alberto Durero. Y aquí ponemos, y la persuasión maligna, ¿dónde está? En este carro de la envidia, porque la envidia es como el hierro, es el único metal que si cae agua se destruye, se oxida, el plomo se cubre con el óxido, el hierro no. ¿Y qué es la envidia? El envidiado ni se entera, pero el que envidia lo sufre, se come el corazón. Ahí lo vemos. Y abajo está la persuasión, tanto en la pintura como en el grabado, y la persuasión lleva esto, lleva aquí la persuasión, el fuelle, como están viendo, y yo, si no me equivoco, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Con lo cual, Durero está sujeto a un vocabulario iconográfico, semántico, muy común en los artistas de toda Europa, ¿no? Y él pues, nos ofrece sentidos. Está aquí. ¿Qué tenemos? Hércules. ¿Y Hércules qué pasa? El vicio a la izquierda, con el sátiro, y la virtud vestida con el palo a la derecha.
la elección de Hércules en servicio de la virtud. Es decir, que aquí lo que hace es coger a un escritor del siglo IV antes de Cristo, Jenofonte, y traducir lo que está contando. Que en la vida todo el mundo tiene dos opciones, o la derecha o la izquierda, y no con un pensamiento ya cristiano, que también, pero con un pensamiento de Jenofonte de una confección pagana. Y esto que hace Alberto Durero es propio de la época. Ahí tienen ustedes la isámica, aquí, ahí está. La I y la isámica. ¿Por qué? Son pinturas que todas tienen la misma fuente y que explican, al igual que el Durero, que por un camino pedregoso llegas al monte el Licón, donde caballo Pegaso, la fuente Castalia, y alimenta a las musas. Y por el camino del bien, 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 si sigues por ahí, del placer y el hedonismo, llegas al mar, a la destrucción. Y la fama apunta con su trompeta hacia esta parte, ¿no? La elección de Hércules, muy común en la época y que nos la marca, siguiendo a Jenofonte, nuestro artista osa ver o sustris el siglo posterior. Como en sus dibujos, es una riqueza. La obra de Winkler son 2 tomitos, si ustedes la pueden conseguir, es una maravilla, porque Winkler va marcando cada uno de ellos y lo va fechando, ¿no? Y esta es maravillosa. Y cuenta, la fuente aquí es del siglo II, es de Luciano Samosata. Y Luciano Samosata en el siglo II dice que el Hércules gálico, francés, se llamaba Alceo. Alceo es Hércules. Y que dominaba la retórica con unas cadenas de oro que iba a la boca de la gente que se deleitaba con su erudición. Y se podían soltar, pero no querían. Y él, a modo de un mercurio, siendo Hércules, ¿verdad? Hércules Alceo, Hércules gálico, emitía palabras maravillosas y la cadena brotaba eso desde su boca, el sentido de la erudición de Hércules, ¿no? Llamado así Hércules gálico, y que en el primer libro de emblemas, que hizo furor por toda Europa, el Emblematum Liber de Andrés Salciato de 1561, editado en Augsburgo, ¡pum!, nos lo pone igual. O sea que Luciano Samosata era un hombre Durero erudito, conocedor, de lo que pintaba y de lo que decía, con una erudición muy singular y notable, ¿no? Las figuras de Hércules en el año 1500, en la laguna, matando a las aves marinas de Estínfalo, la tenemos aquí y en su pintura, el dibujo y la pintura, ¿no? Luego son el sarcófago, trabajos de Hércules que sigue y que son muy comunes, todos ellos. O cómo sigue este autor, Luciano Samosata, cuando habla de una pintura, quizás de las más antiguas, de Zeus griego, y la comenta Samosata, que el primer comentario quizá puede ser de la historia del arte, y dice cómo Zeus pintó a un sátiro y una satiresa, y cómo la satiresa daba un niño de mamar en su pecho y también en el pecho del animal que tenía. Esa composición que parece narrar, parece que viene este grabado, el sátiro a la izquierda, y tenemos el niño en el seno de su madre, y que los estudiosos como Pavlovsky quieren ver aquí la pintura de Zeusis y la fuente que Luciano Samosata lee y traduce para que luego Alberto Durero pueda pintar, ¿no? Año 1501, quizá una obra emblemática de Alberto Durero. Una obra que viene de los grandes neoplatónicos de la época, ¿no? Como es Poliziano, quien en el año 1482 publicó un libro llamado El Manto. Y en El Manto nos dice, lo tienen ustedes en internet, estos poemas, El Manto de Poliziano, que Némesis es la gran fortuna, que Némesis te premia y castiga, que miren ustedes cómo tiene la copa del premio y las riendas del castigo, y que te puede venir de cualquier manera, porque esta figura castiga el pecado de Ibris. Y el pecado de Ibris es la desmesura. Si tienes tú mucho mal, no te preocupes, que tiene un fin. Y si tienes mucho bien, tampoco no te preocupes si te llegará el mal. El pecado de Ibris, Némesis, llamado la gran fortuna. Cuando él va a los Países Bajos, se financia su propio viaje. Y en esa financiación, lo que hace Alberto Durero es vender grabados. Y nunca llamó a esto la gran fortuna, le llamó Némesis, ¿no? Y claro, la escuela de paisajes del Danubio empieza con el Dörfer, que ustedes pueden conocer y considerar, ¿no? Al Dörfer, cómo trata el paisaje. Quizá haya un error, porque la visión que hace Durero en sus acuarelas del paisaje es para reparar y tener... vean esta vista de pájaro. Clausen, la ciudad de Clausen, al norte de Italia,
En su viaje a Italia hizo estos paisajes, del Tirol también, de la ciudad de Trento, Clausen, todo esto, y es lo que él pone en sus cuadros, ¿no? Con una calidad exquisita. Luego, si llegamos, veremos, ¿verdad? Y él tiene la gran fortuna, y esta es la pequeña fortuna, en donde pues habría que considerar lo que tenemos ahí, ¿no? Que es el cardo. O sea, que es un hombre que no se fía de esa rueda movible, ¿no? Y cómo luego lo que él hace, esto es Andrés Alciato, ese libro que revolucionó Europa. Los emblemas del Emblematum Liber de Alciato es que es un abogado que escribió toda una serie de mensajes semánticos y que su editor, Steiner, le puso dibujos. Y ese libro tuvo 200 ediciones en el siglo XVI, en toda Europa. Luego la intelectualidad veía por estos ojos. ¿Y qué es esto? Némesis. ¿Con qué idea? Con la que hemos señalado. Castigar el pecado de Ibris. Y ahí está el dibujo de Alberto Durero. Y ahí está el paisaje que pone abajo. Es Clausen, y es la ciudad del norte de Italia que cómo pinta Durero, es su acuarela. Qué perfección técnica tiene en un pequeño papel, lo que nos hace, ¿no? A tener en cuenta su estética, ¿no? Y comportamiento, imitando a quién, esa visión del Veneto que hizo quien quería y que era su maestro, que era Jacopo da Barbari, de quien hemos hablado, ¿no? Y yo quisiera que vean ustedes cómo en esta época hay un libro que hace furor, y os digo en un segundo. Un libro que en Venecia se publica en su segundo viaje. Alberto llega, Durero, 1494-95, primer viaje a Venecia. Segundo, 1506-7. Y en el 1505, el mejor editor veneciano, como es Aldo Manucio, publicó los Hieroglífica de Orapolo. Y estos hieroglífica se pensaban que eran descritos en el tiempo de Moisés, año 1300 a.C. Y que toda la gramática, bueno, yendo a Plutarco, ¿dónde se formó Tales? ¿Dónde se formó Solón? ¿Dónde estudió Pitágoras? ¿Dónde estudió Platón? En Egipto. Por lo tanto, si todo lo griego con conocimiento se forma en Egipto, el lenguaje egipcio es la clave. Y entonces este librito llegó a Florencia en el 1423 por Cristoforo Buondelmonti, un jesuita, un jesuita todavía no hacía la compañía, un religioso, que desde la isla de Andros, donde lo adquirió, 1421-22, llegó el 23 a Florencia, llegó a los intelectuales como Poggio Bracciolini, el que trajo a Vitruvio, y llegó este libro y dijeron, aquí tenemos la sabiduría, podemos traducir los obeliscos, verlos y decir, mira, esto significa tal, fíjate tú, aquí hay un ojo y dice que es Dios. Y aquí tenemos unas alas de qué, de halcón, y dice que esto es la visión. Y esto de aquí, ¿qué pasa? Que dice que ¿cómo indica un hombre que imparte justicia a todos por igual? Si quieren indicar a un hombre que imparte justicia a todos por igual, pintan la pluma de un avestruz. Pues este animal tiene iguales por completo a las plumas de las alas, al contrario de los demás. Curiosamente, ahí vemos el avestruz y la justicia con la balanza y con la espada. Este es el Palazzo Medici en Florencia. Sí. Sí, ahora, es que es un lío. Y ahí tenemos, y debajo hay un avestruz. Y si miramos aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo son las alas? Pues se asemejan bastante al avestruz. ¿Y qué pasó con Alberto Durero? Que estando en Venecia, su patrocinador Pirkheimer le pide, por favor, mándame el libro. Y no solo le mandó el libro, sino que, como vamos a ver enseguida, ilustró todo el primer libro con 70 estampas, 70 dibujos de los hieroglíficas de Orapolo, ¿no? Y entre sus cuadros y pinturas, pues aquí tenemos cómo se queja el Cupido. Le dice, oye, este bicho tan pequeño me causa tanto dolor, madre Venus. Y le dice Venus, el mismo dolor que un bicho tan pequeño te causa, tú que eres tan pequeño, causas a los humanos, el mal de amor. Y esto es Teócrito, que lo escribe en el siglo III a.C. en la obra titulada El ladrón de miel. Y este ladrón de miel está ahí, la erudición de Durero que nos lo explica, ¿no? Y que luego Cranach, ahí lo tenemos, va a seguir a Durero, tanto en cuanto que son las dos pinturas donde Cupido está con las abejas como el ladrón de miel de Teócrito, ¿no? Y también en Botticelli, pero en este caso en sentido contrario. ¿Por qué? Porque allí arriba allí arriba a la derecha, lo que da del árbol, están anidando las abejas, no atacando, como es el caso de Cranach y anteriormente de Durero, y que escribe Teócrito, sino que aquí lo que hacemos ya es anidar por ese amor entre Simonetta Vespucci, que estamos viendo a la izquierda, Venus y Marte, expresado por Giovanni de Medici, el hermano de Lorenzo y que fue
muerto, como ustedes conocen, en la iglesia de Santa María del Fiore, ¿no? Ante la película esta de Aníbal Lecter, lo explica, ¿no? Ante el querer, el poder de la banca que tenían los Medici por los Pitti. Pero bueno, eso es otra historia. Y aquí tenemos como el hombre también sabía de todo, porque siguiendo esta virus nos hace el hemisferio sur, aquí, el hemisferio norte, y miren la elíptica, ahí tenemos Aries, Libra, Géminis, los gemelos, Escorpio, Leo, León, Virgo, todos los signos del zodiaco, fundamentados en Ptolomeo arriba, ahí está aquí Molano aquí abajo, y allá arriba aparece Arato, por los sabios, y Asufuf, que es el árabe, los 4 que hablaron de la composición de las constelaciones, 44 conocidas y las 44 con la elíptica zodiacal, zodiacos, disco de la vida, que nos propone Alberto Durero, ¿no? E incluso, pues, temas que quedaban así, decía Erwin Panofsky, esto es Venus, una duda. ¿Por qué? Porque esta etapa de 1503 alguien se enamoró de Anfitrite y no quería presentarse a ella porque era un poco feo. Y ese es Neptuno, Poseidón. ¿Y qué hizo Neptuno? Hablar con el delfín. Y le dijo, mira a ver si hablas tú con Anfitrite y viene a mi dominio. Y el delfín consiguió que esta Anfitrite se enamorara con este hombre tan feo que era Neptuno. Lo curioso de aquí es la polémica que hubo en la época, ¿no? La polémica de un Cupido. Porque Cupido es tensión, es Eros, y tensión la elevación de. Y dice Platón, cuando trata el tema de la belleza, ¿no? Y dice Platón en el Fedro, ¿qué es la belleza? La belleza es tensión. Y la belleza, en vez de Eros, le vamos a llamar también Pteros, Pete-teros. ¿Por qué? Porque tiene alas. ¿Y qué le pasa a alguien que se enamora de decir no solo de una mujer, sino de tener una carrera o tener un coche, lo que fuera, que parece que vuela en su deseo? Y por eso ese vuelo, esa tensión tiene alas. Y la discusión que se plantea en esta época entre los eruditos platónicos, dirá alguien, qué tontería, pues no. Es que Platón dice que Cupido no va ciego, tiene ojos para ver. Tanto el amor de la Venus humanitas, la Venus de Júpiter y Dione hija, una Venus del amor humano, para poder ver si esta chica o ese chico es agradable, como de la Venus celestis, la Venus que nace del semen del cielo, ¿no? La Venus de la contemplación. Hay que ver todo. Y en ese momento dice Pico mirándola, no. La Venus de ver el enamoramiento de la contemplación no tiene ojos, tiene que ser ciego. Y andaban ahí cuando saltan y dicen, no, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Que el amor es ciego. Y viene ya a abaratar la idea. Y en ese ver Cupido ciego en cuanto a la visión propiamente de la Venus Urania, es ver Cupido ciego en cuanto a que Cupido al amor no mira con ojos. Y ya está. Y ahí lo pone el Cupido ciego. Y aquí, pues en Botticelli, vean ustedes cómo aparece también en la primavera la idea del amor como ciego. Es decir, que busca a su capricho. No tiene ojos en su elección. Abaratar el sentido patrónico que ya explica claramente en el Fedro, ¿no? Y bueno, y aquí estamos. Yo no me quería pasar, no quería sino simplemente decirles, mire, ¿qué es Cristo cuando dicen aquello, ¿no? El sol de justicia que dice Malaquías? ¿Cómo lo pinta él? La espada y la balanza justicia. ¿Qué es Cristo, el león de Judá? ¿Cómo lo pinta sobre un león? Esto tiene una base bíblica, sí, y base profana, pues también. Porque ver en los me han llamado tarot, que son las cartas educativas, a la justicia, con los atributos, está claro que están ahí, y es la justicia. Pero quizá el capricho de la historia sea que como si vamos a Salamanca y nos encontramos en el claustro, pues vemos que son los mensajes que el rector Oliva quería dar en el año 1508 a sus alumnos. ¿Y qué les decía? Primero, arriba, justicia. No os dejéis llevar por los amigos. Ahí está la serpiente a la derecha y el perro a la izquierda. La justicia, el equilibrio siempre. Sed humildes y seréis gigantes siendo hormigas. Ahora, si vais de gigantes, seréis hormigas. Buscad la concordia del caduceo. Y va explicando esto, la enseñanza moral que en Salamanca, en el claustro, encontramos, ¿no? Y aquí quizás, pues, ¿cómo explicamos pues Pisano y los batisterios? Pues igual a través del nacimiento de estas alegorías que tenemos allá al fondo, ¿no? Y yo no me puedo detener
o en Sebastián Bran, La nave de los locos, los atributos de la justicia que están ahí, ¿no? Ahí tenemos cómo expresan a Leo, cómo expresan a Apolo, la mitología. Este hombre estuvo en Venecia, y en Venecia seguro que pasaría por el Palacio Ducal, porque era de su época ya anterior. ¿Qué hay en los capiteles del Palacio Ducal? La imagen de Leo. ¿Y por qué Leo? Porque es la justicia. El sol, igual que la noche, luz y sombra, es igual. ¿Dónde monta Apolo? En un león. Con lo cual el esquema de ese sol de justicia vemos que es propiamente profano y que son los capiteles quienes están nutriendo el sentido que nos va a proponer Alberto Durero, ¿no? Y bueno, temas como la avaricia que estamos viendo ahí y la caridad, que yo no me puedo detener porque no tenemos que avanzar, ¿no? En esas visiones que decíamos, ¿no? El papagayo, este es Tiziano, aquel es Rubens. Animales semánticos, sí, ¿dónde la zorra? ¿Dónde abajo? Y Rubens que añade otro animal semántico, ¿cuál es el papagayo arriba? ¿Por qué? Porque es el ave del río Jordán donde bautizaron a Cristo y expresión de la pureza que les faltó. Y por otra parte, según los libros de emblemas de aquella época, también ausencia de prudencia. No es solo Durero, es Tiziano, es Rembrandt, es Rubens, es una filosofía de la época, ¿no? Y quizás, pues ver esto, ¿quién no conoce la melancolía? ¿Quién ignora que esto de aquí es curioso? Es Júpiter. Todo, si ustedes suman esto así, como quieran, va a darles 34. Y un señor que es el patrono, el padre del feminismo, que es Cornelio Agripa, en el siglo XVI, aquel que decía que la mujer es más perfecta del hombre porque ella nació en el paraíso y no nació del barro. Y Cornelio Agripa va fundamentando las 7 razones por qué la mujer es superior al hombre, ¿no? Pues Cornelio Agripa habla de los cuadrados mágicos y sitúa ese en Júpiter. Júpiter, en la idea de la época, y yo no les voy a cansar mucho más, pero decirles que son los hijos de los planetas. Y Júpiter es la perfección, es la de los papas, cardenales, los grandes reyes, los grandes consejeros. Y ahí está triste la figura. No puede madurar. ¿El qué? La idea de un jupiterino. Es 34, es Júpiter, no la madura. Y es melancolía, y nadie lo explica muy bien. Salvo Octavio Paz. Cuando Octavio Paz dice, esta obra de Durero es melancolía 1, y no significa que haya 2, 3, 4 y 5. Significa que es la melancolía de quién, de los artistas. No somos melancólicos, aquellos que han nacido para ser sabios pero no felices. Los melancólicos, los que se atormentan. Y entonces nos propone esa postura que si yo les voy a entretener 7 minutos, digo porque ya no les quiero aburrir. Y está libre ahí para poder continuar esta historia. Y es más, aprovecho enseguida, porque si el editor entiende que hay que ver la segunda parte, aunque nunca segundas partes fueron buenas, me tiene a su disposición en el momento y lugar que desee, porque nos quedaremos en la mitad, ¿verdad? Pero fíjense, ahí está la melancolía. Dice por los que el perro, cuanto más triste, más melancólico. La melancolía en aquella época era el humor más pernicioso. Melancolía significa bilis negra. Y melancolía es de los 4 humores, sanguíneo, flemático, melancólico, el peor. Aquel que si te ataca, la depresión te llega. Y entonces era el humor de los presos, de los suicidas, de los ladrones, de la gentuza. Y también de los hombres que estaban atormentados continuamente, como en el pensamiento de Durero, que quiere buscar la belleza perfecta en proporción y no la encuentra. ¿Y qué pone ahí al final? ¿Qué cosa? Pues pone ahí una escalera. ¿Y eso qué puede significar? Aparte de lo jupiterino que él no encuentra. Aquí podemos hablar de todo. Pues Chimahue en el siglo ya XIII finales pone esta postura melancólica. ¿En quién? En Juan y María, los dolientes. Luego es una postura ya inventada, que Durero ya desde Chimahue está 250 años antes, ¿no? Pero que ahí tenemos, ¿cómo explica? En la cárcel están suicidas arriba, eremitas se escapan, agricultores la tierra, y ahí tienen ustedes el suicida, el eremita, el agricultor, el que está en la cárcel, los saturnianos, melancolía, y del apartamento Borgia, los hijos de los planetas, saturnianos melancólicos, lo mismo como están perdidos. Luego esa tortura que nos explica es el asedio que Alberto Durero tiene. ¿Y cómo se explica esto? Pues sí, ahí está Chimahue, los dolientes, derecha e izquierda, la postura.
¿Y cómo se explica el humor melancólico? El suicida lo tienen ahí ustedes. ¿Cómo está el agricultor por ahí? Ahí lo tenemos. El eremita, el suicida, elementos constantes, melancolía, melancolía, ¿no? Y no quiere decir más, sino que ahí se ve Miguel Ángel como el genio melancólico que pinta Rafael. Y en esta historia, pues si leemos, dice Orapolo, en ese libro de los Hieroglífica, que vamos a ver y terminaremos con él, como lo ilustra Durero, ¿cómo expresan asedio? Una escalera representa asedio a causa de su irregularidad. Durero muere 1528. Su libro se traduce al latín y es publicado muerto ya su libro por su esposa, Agnes. Y él dice, fui incapaz de encontrar la medida para la belleza. La belleza solo se encuentra en Dios. Fue el asedio de Alberto Durero, una escalera. ¿Y qué tenemos ahí? Una escalera. ¿Y quién ilustró este jeroglífico? Alberto Durero. Y podemos ver, y con esto terminaremos, semántica, ¿qué lleva Maximiliano I? La granada. ¿Por qué? Porque es el segundo emperador y es la unidad del Estado. Eso lo entendemos todos. Pero fíjense, aquí, ¿qué nos propone? Es un triunfo de Tito y es un triunfo de los Gonzaga, que pinta Andrea Mantegna. Son los triunfos a modo de César. Este está, cuando vayan ustedes al British Museum, verán esta pieza, que es de las grandes obras que Alberto Durero hizo para Maximiliano. 5 minutos. Y entre estas grandes obras que hizo está su devocionario, que no podemos ver, su gran carro y el carro pequeño. Pero esto. Y esto se corona de esta guisa. Allá arribita, aquí, está una explicación de Maximiliano. Y aquí están sus antepasados, sus batallas, etc. Maximiliano casó con la hija María, la hija de Carlos el Temerario, y por herencia los Países Bajos pasaron al emperador. Saben ustedes que de María y el emperador Maximiliano nació Felipe el Hermoso, y de ahí Carlos V. Es la herencia de cómo le llegó el imperio a Carlos V. Bueno, pues vamos a terminar viendo eso. Antes proponer esta idea. Su maestro Mantegna dice, los Hieroglífica, ¿cómo expresa muerte imprevista? Para expresar muerte imprevista, que vamos a leer ahora, pintan un cuervo nocturno. ¿Me pueden decir ustedes qué hay aquí arriba? Es la muerte. Estos no saben que va a morir. Velad y orad. Y se duermen. Esto es la idea de vigilancia. Están dormidos. Y aquí vienen a aprenderle. No a darle fuego, sino a aprenderle. ¿Para qué? Para matarle. ¿Y eso cómo lo explica Mantegna? Con el cuervo. ¿Cómo lo explica? Sí, porque dice, yo lo leo. ¿Cómo expresa muerte imprevista? Un cuervo nocturno representa muerte. Pues se acerca de repente a los polluelos de las cornejas por la noche. Como la muerte se acerca de pronto. Abajo. ¿Cómo expresan? Apertura, es decir, vigilancia. Cuando quieren expresar apertura, pintan una liebre, porque este animal tiene siempre los ojos abiertos. Luego, el código que utiliza Mantegna lo tiene Alberto Durero, dibujado por él. Y miren ustedes, ahí está la muerte y ¿qué hay? El búho. El búho es, según Eliano, el cuervo nocturno. Es el mismo animal. Búho, lechuza, cuervo nocturno. Aquella pareja se casa. La muerte va detrás. ¿Qué hay arriba? El cuervo. ¿Y qué hace Miguel Ángel? Tú vivirás... El que tengo a mi derecha 1000 años, yo viviré 3 días. Pero es la noche, día, noche, día, noche, día, noche, que tiene Miguel Ángel tumba de Giuliano de Medici, día, noche, día, noche, día, noche. ¿Qué pasa? Que a todos los que estamos en esta sala nos va a llegar la última noche. ¿Cómo lo expresa? ¿Qué hay entre las piernas? La lechuza. Y no solo sino los jóvenes se divierten en el carro de heno. ¿Qué hay ahí? La lechuza, aquí está. Bosco, Miguel Ángel, Mantegna. Bruegel, ¿qué hay aquí? El carro de la muerte. ¿Y quién tira del carro de la muerte? El cuervo nocturno. Aquí está la muerte, el carro, y aquí está. Es un código internacional. De tal código que aquí está este cuadro mal titulado en el Prado, ¿no? Las 3 edades y qué. Y la muerte, ¿qué hay abajo? La lechuza. ¿Qué llega? Que rompe la vara. ¿Quién? La muerte. Luego se explica este contexto. Maximiliano, arco. Vemos cómo este grabado lo dibujó Alberto Durero. Terminamos con esto. 1512. Pirkheimer pide el texto griego editado por Aldo Manucio y lo traduce al latín. Pirkheimer, el benefactor de Durero. Es más, que la familia de Durero vivía en casa de Pirkheimer hasta que él compró una casa. Y a quien le escribe las cartas desde Venecia pidiendo, implorando, porque a su hermano Hans, de 18 hermanos, 18, solo quedaron 3.
y le pide a su benefactor que por favor ayude a su hermano. ¿Qué pasa aquí? Que a Maximiliano le gustan las serpientes, le gusta la carne de buey, es fuerte y ecologista y coge un toro, tiene un perrito y luego coge una serpiente para matarla y tiene un gallo. Y luego tiene pies sin zapatos. ¿O acaso esto no es esto otro? Y pasamos rápido. En donde dice, ¿cómo representan origen antiguo? Ahí está el texto de Pirkheimer, latín, abajo, y este es el dibujo de Alberto Durero, este. El orapolo fue ilustrado en el 1534 por Kerber. Ya había muerto Durero. El primero en ilustrar este texto es Durero. Y aquí, en esta edición, por primera vez creo que salen, hay una edición de Boas, pero no saca todos, salen esto que vamos a comentar. O sea, origen antiguo, la gavilla. Seguimos. ¿Cómo representan educación? Para educación representan el rocío del cielo, porque este amansa las plantas. Yo no les voy a leer todo eso, que está traducido. Está griego, la edición de Kerber, traducido al castellano, y lo que pone Pirkheimer, que es lo mismo. Hagan un acto de fe y confíen en mí, porque así terminamos pronto. Y entonces ahí está el rocío. ¿Y cómo es fuerte el león? ¿Por qué? Porque no duerme con los ojos abiertos de hacerlo. ¿Y cómo explican eternidad? ¿A través de qué? De un basilisco, de una serpiente que se va a morder la cola. ¿Y cómo explican que es un hombre de alta magistratura? Porque el juez, como saben ustedes en esta época, es el rey. Un juez importante, pues el perro, porque solo el perro puede ver al rey desnudo, ¿no? Ven a justificarlo. ¿Cómo explican un hombre que es moderado? Porque el buey, ¿por qué? Quiere unirse con la hembra y no le dejan, le atan la pata y lo van explicando todo, ¿no? El texto latino y el griego y el castellano. ¿Y cómo explican que este rey domina una parte del mundo? Pues con media serpiente, porque si domina todo el mundo con una serpiente más grande. ¿Y cómo dominan lo imposible que suceda? Pues que dos pies que andan juntos. Maximiliano, que lo tenemos ahí, que lo tenemos ahí, pues en el año 1479 tuvo que defender la herencia de su esposa María de Borgoña, porque el rey de Francia, Luis XI, quiso avasallarla al no querer contraer matrimonio con su hijo Carlos. Y entonces montó una guerra. Y Maximiliano tuvo que pelear en el 1479 con el rey Luis XI de Francia. ¿Y qué ocurrió? Que le venció. Entonces esto se puede entender quizás mejor así. Igual van a perdonar que se haga así yo, para verlo mejor. Y vemos la última imagen, aquí. Y decimos, Maximiliano, hombre juez, que vemos aquí, de gran justicia, hombre con gran moderación en el buey, hombre de gran fortaleza, hombre con mucha educación del rocío del cielo, hombre sobre una gavilla de origen antiguo, hombre que, gobernando medio imperio, venció un imperio entero como era el francés, el galo, francés, gálico, algo imposible que sucediera. Pues muchas gracias, ¿eh? Vale. Wow. Muchas gracias, profesor Zárate también. Sí, muchísimas gracias, profesor, por este repaso magistral rico en toda la tradición del Instituto Warburg, de las iconografías, iconologías. Ha sido realmente brillante, como no podía ser menos, ¿no? Bellísimo. Es un momento para hacer preguntas, para hacer reflexiones. Yo tendría no es una pregunta, es más bien quisiera saber su opinión sobre los bellos dureros del Prado, ¿no?, que nos llegan por la colección de Cristina de Suecia, tanto el autorretrato como el Adán y Eva, siguiendo esa tradición de la iconografía Warburg. ¿Qué nos podría señalar, profesor? Yo creo que tengo por aquí. Sí, lo tienes aquí. Sí. A la altura de... La pregunta de la iconografía, de lo que tenemos en el Museo del Prado. Por favor, ¿podéis poner el micro inalámbrico? Ah, ok, gracias. Bueno, yo creo que del Museo del Prado hay una cosita que es muy especial, que es el retrato de 1498, que es el de Durero. Este forma la portada del libro, además, ¿no? El Durero como un burgués, ¿no? Él dice, cuando está en Venecia, creo que hay dos aspectos que en el libro se señalan. Uno,
el diario que escribió él cuando fue al emperador a decirle: el ayuntamiento me ha prometido en Nuremberg una pensión y no me la dan. Y él va a reclamarlo y lo consigue. Ese viaje es un diario que él escribe, un diario que toca lo económico, por cuanto se financia a través de lo que vende de estampas, y luego toca algo muy importante, que es que llega la Revolución Francesa, la Revolución Luterana. En el 1517 Lutero publica las 95 tesis y el diario es del 20. Y en el 20 sucede que se da la dieta de Worms y allá le llaman a capítulo a Lutero y le dicen: oye, Lutero, ven aquí, hay que renunciar a estas cositas que estás postulando. Y Lutero no, se retracta y dice: no me voy a retractar, yo pienso así y así es. Automáticamente cuenta la historia que a Lutero lo hicieron preso por Federico de Sajonia, aquí no hemos llegado a los retratos. Y entonces él piensa que lo han matado. Y como en el diario le escribe a Erasmo, ¿no? Erasmo, el Papa, es un gran traicionero de la fe, el Papa está vendiendo la Iglesia, sé tú el defensor del cristianismo, ¿no? Y en ese diario donde podemos conocer el pensamiento de Alberto Durero, pero luego están las cartas, y voy a responder ahora, porque en las cartas desde Venecia de 1506, que aprovecho aquí para decirle al editor que yo las tengo y que el diario ya lo publiqué, pero las cartas cuando quiera las podemos sacar. Y son unas cartas muy bonitas, donde dice: oye, Willebald, Pizheimer, mira, mi hermano es que no tiene nada, está muy mal. ¿Puedes ayudarle? ¿Le puedes meter contra el pintor donde yo estuve, Wolgemut, aprendiendo? ¿Puede ir mi hermano? Va contando cosas muy humanas, ¿no? Que es la historia. Pues respecto al cuadro del Prado dice, ¿no? Yo aquí en Venecia soy tratado como un señor y allí como un lacayo, más o menos, en mi tierra. Dices, bueno, eso, porque eso yo lo he vivido. Nadie es profeta en su tierra. Eso es muy difícil. Pero bueno, Durero tampoco, ¿no? Y de ahí que él se ve como un artista en ese momento en que las artes liberales quiere el artista pintor identificarse con, todavía no se logra, se pinta como un burgués en el sentido que él pensaba que en Venecia se le consideraba así, ¿no? Y en Nuremberg pues como un artesano más, ¿no? Luego yo te confesaré que del Prado, salvo el autorretrato, las estampas que pueda tener de Alberto Durero en su gabinete de grabados, yo no las conozco, por cuanto a través de otros centros de imágenes hemos estudiado y conseguido los grabados, ¿no? ¿Te refieres a algún cuadro en concreto, alguna cosa especial? Del Durero, autorretrato, el Durero, que ha citado usted la palabra burgués, pero más bien parece que se pinta como un príncipe del Renacimiento, ¿no? Pero eso, es que no hemos llegado a los retratos, ¿no? Pero, por ejemplo, otro retrato emotivo para mí es el que se dibuja y le manda a su doctor. Claro. Le dice así: aquí palpita mi dolor. Y ahí murió, ¿no? Pero él se dibuja, ¿eh? Y claro, yo preguntaba a médicos: ¿esto qué puede ser? Y me decían: esto es el bazo. Algo tuvo en el bazo que le llevó a la muerte. Dice: aquí palpita mi dolor, ¿no? Luego es un hombre que, claro, lo hemos considerado el retrato y los autorretratos, que hace maravillas, como la pintura religiosa tampoco, ¿no? Hay elementos muy, muy singulares. Yo creo que un cuadro que le tengo especial cariño es de Lorenzo Lotto, Venus miccionando, orinando sobre el sexo de su madre, sobre el sexo de Cupido, sobre el sexo de Venus. Y allí hay un detalle que lo tengo aquí, no hemos podido ver, que es el escarabajo. Y cómo el escarabajo encima tiene un pétalo de rosa. Y te puedes romper la cabeza, pero lo bonito de eso es leer a Eliano y a Orapolo cuando dice: si un pétalo de rosa o la luz cae en el escarabajo, se muere el escarabajo. Qué bonito en el cuadro de Venus, morir de amor, expresado por Lotto mediante el escarabajo y el pétalo de rosa. Y aquí Durero pone ese escarabajo perfectamente dibujado, lo pone en la Epifanía, de tal manera que está María con el niño y los Reyes Magos, pero el escarabajo, en vez de mirar a María, va para el otro lado. ¿Por qué? Porque dice como el sol lo puede matar, y que es Cristo, sol de justicia, por lo tanto huye, ¿no? Ese elemento semántico que hay en la pintura que nos hemos perdido porque uno es vasco y habla mucho, ese es el problema que tiene. Muchas gracias a todos. Tenemos que estar fuera de la biblioteca a las 8:30. Podríamos estar horas escuchando al profesor Zarate, seguro, sin duda.
Seguro que hay muchas preguntas. Tenemos un pequeño cóctel en la entrada hasta las 8:30, un cuarto de hora. Si tienen alguna otra pregunta más que plantear al profesor o a mí mismo, no dudaremos en contestar si quieren quedarse un rato con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Claro que sí, claro. Sí, claro. 8,5 kilos. Gracias, Jesús, por acortar. El papel es un papel especial, lo que comentaba al principio, no sé si lo oyeron, que reproduce un poco esa sensación del tacto, del lienzo, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista también de la edición es lo que lo hace profundo. Este es el Cristo de los doctores, ¿no? Que hablaba antes, ¿no? La retórica, el convencer, los dedos de la mano, ¿no? Pero casi uno puede tocar el cuadro. Los grabados están hechos en su mayor parte al formato original o incluso más grandes, de manera que son